¿Qué clase representa el botón? Button. Nada difícil. ¿Cómo se define un botón? Pues poniendo button. De hecho, vamos a hacerlo. Yo voy a coger en mi proyecto, hay una pestaña aquí abajo que pone Design. Entonces, digamos que Android Studio me proporciona un diseñador gráfico para diseñar los layouts. Entonces, me permite hacer cosas muy sencillas, como por ejemplo, coger un botón y arrastrarlo ahí. Bueno, entonces, es que esto estaba mal, estaba en horizontal, por eso me la he puesto así. Yo ahora mismo no os recomiendo que utilicéis el editor gráfico porque os añade cositas y como no sabéis lo que significa todavía, os puede hacer un lío. Como ahora mismo el único view group que vamos a utilizar es ese que hemos llamado linear layout, que los va poniendo uno debajo del otro siempre que yo le ponga orientation vertical, yo os recomiendo que empecemos por ahí y ya poco a poco iremos aprendiendo cómo usarlo. ¿Qué es lo que está mal de este button? Que no sé por qué me lo ha puesto... Ah, vale, esto, olvidaros. ¿Sí? Sí, ahora ya sale debajo. Bien, cosas que hay que cambiar el texto del botón. Como veis me aparece ahí marcado como con un warning diciendo que yo utiliza un recurso de cadena, ¿vale? Yo pongo @string barra y ahora yo al botón, esto es main, ¿no? Porque estoy en la funcionalidad principal, la pantalla principal, y ahora la voy a llamar btn, por ejemplo, greet, ¿no? Que es saludar. Y a este botón le voy a cambiar el ID y lo voy a llamar btn greet, ¿vale? Greet es saludar, en inglés. Era strings, ¿no? String.xml. Main, btn. Por cierto, para duplicar líneas, os lo recomiendo también que aprendáis estos atajos de teclado. Control D, creo que es repetir, duplicar líneas. Muy interesante para cuando tenéis que copiar y pegar. Control D. De todas maneras, escuchadme, hay aquí en Help, hay por algún lado, aquí, Keymap Reference, y os saca un PDF, os podéis imprimir un PDF con todas las combinaciones de teclas más usadas, ¿vale? Vale, entonces voy a llamar a este btn, habíamos dicho greet, ¿no? btn greet. Y aquí le voy a poner greet, ¿vale? Greet. ¿Cómo le digo yo lo que tiene que hacer cuando se pulsa el botón? ¿Qué es un listener? Un listener es un objeto que va a ser llamado cuando ocurra un determinado evento. Repito, un objeto que va a ser llamado a uno de un método concreto de ese objeto que va a ser llamado cuando se produzca un determinado evento. En el caso de los botones, ¿cuál será el evento? El clic. Traducido al español es, cuando el usuario haga clic, llama a este método de este objeto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y a qué método tengo yo que llamar de ese objeto? Pues fijaros, el sistema es el que establece a qué método va a llamar. Entonces, básicamente viene a decir lo siguiente. ¿Tú quieres que yo te llame cuando se haga clic en este botón? Pues tienes que implementar forzosamente este método, con esta firma. ¿Y eso por qué? Responde el otro. Pues porque yo voy a llamarte a ese método pasándote esta información. Luego tú estás obligado a implementarla. Si no, no puedes ser un listener. ¿Y eso cómo se implementa? Eso suena ¿a qué? ¿A un contrato o no? ¿Cómo se hacían los contratos en Java? Con las interfaces. Luego, básicamente, lo que vamos a decir es, el objeto botón va a tener un método donde yo voy a poder decirle el objeto que quiero que actúe como listener cuando se haga clic sobre él. Pero a la fuerza, ese objeto, que puede ser de la clase que le salga del alma, pero
tiene que implementar la interfaz onClickListener. Voy a repetirlo. Yo tengo un botón y yo voy a poder configurar el botón para decirle a qué listener tiene que avisar cuando el usuario haga clic sobre el botón. Pero el objeto que yo le pase tiene que implementar forzosamente la interfaz onClickListener. ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente, cuando detecte la pulsación sobre el botón, va a llamar al método onClick que define esa interfaz de ese objeto listener. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que ese onClick se puede hacer, pero no lo recomiendo. No se hace desde el XML, sino que se tiene que hacer desde código Java. Entonces, vamos a hacerlo. Yo voy a ir aquí y, como siempre, ¿dónde haré? ¿Eso forma parte de la configuración de mi interfaz de usuario? ¿Qué creéis vosotros? Sí, ¿no? Si estoy configurando el botón para que cuando pulse ocurra algo, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que lo meta dentro del Setup Views? ¿Qué queréis vosotros? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Venga. Pues entonces, ¿qué tendré que hacer? Lo primero es que voy a hacer el FindViewID de ¿quién? Del botón, ¿no? Pues entonces yo voy a poner button, btn grid, ¿verdad? Igual a activity-compat require view by id this.r.id.btn grid. Y ahora, ¿cómo creéis vosotros que yo podré asignarle ese objeto listener? Pues mediante un setter. ¿Cómo se llamará ese setter? Set on click listener. ¿Qué recibe? Un L, ahí lo llama L, por llamarle de alguna manera, L de listener, ¿vale? Pero es un objeto de qué clase. Dice, pues mire usted, voy a ponerlo, yo recibo un onClickListener, pero eso no es una clase, es una interfaz. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo decir, mira, voy a poner, por poner, ¿vale? Voy a poner this. ¿Qué significará eso? ¿This quién es? La actividad. ¿Y entonces por qué sale en rojo? Porque estoy incumpliendo el contrato, yo no le estoy pasando un onClickListener, porque la actividad no implementa la interfaz onClickListener. Luego, si yo voy a hacerlo así, que no está mal, se puede hacer, ya veremos que hay una manera mejor, yo puedo coger aquí y decir, implements, ¿qué más? onClickListener. De view. ¿Y ahora por qué está en rojo? Porque, vale, tú dices, yo implemento la interfaz. ¿Dónde está? Pues yo no veo que lo esté implementando. Voy a hacer aquí clic. ¿Qué tiene la interfaz onClickListener? ¿Cuántos métodos tiene? Uno que se llama onClick. ¿Retorna algo? No. ¿Qué recibe? Un view. ¿Qué creéis vosotros que será ese view? La vista sobre la que se ha pulsado, ¿no? Entonces el sistema automáticamente dice, nene, tú has pulsado en el botón, voy a llamar al método onClick del listener y te voy a pasar el mismo botón sobre el que se ha hecho clic. Pues si tú quieres saberlo, no estás obligado a usarlo, pero hombre, por si tú quieres saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, no, que usted tiene que implementarla. Pues lo de siempre, al intro, y dice, vale, pues implementarlo. Y dice, ¿qué tiene que implementar? OnClick. Ahora, implementado. Pues ahora mirad, por ejemplo, voy a hacer que cuando se pulse el botón, voy a coger el LBL hello y le voy a decir quillo que na aquí me has pulsado. ¿Por qué LBL hello sale en rojo? ¿Dónde está definida LBL hello? Aquí. ¿Y esto qué es? ¿Una variable cómo? Local. ¿Local a quién? A este método, ¿no? Lo tendrá que definir a nivel de clase. Vamos a hacerlo aquí. ¿Public o private? Private, ¿no? Private. ¿Final?
No, porque no lo voy a inicializar ahora. Entonces, esto ya de aquí lo pongo así, ¿no? Y así es donde le estoy dando el valor. Y ahora ya este ya dice, ala, ya tengo acceso a él. ¿Creéis vosotros que esto será muy habitual? Sí. ¿No? Tendré que acceder desde distintos métodos a las vistas. Entonces, lo que pongáis con los FindViewID normalmente se definen como campos, no se definen como variables locales. Hay algunas veces que sí se puede hacer como variables locales, que además Android Studio os va a avisar, va a decir, oye, esto nada más que lo estoy usando en este método, te lo convierto en una variable local y dice, sí, venga, anda. ¿De qué se está quejando aquí? De que está utilizando un literal de cadena y deberíamos haberlo definido como un recurso de cadena. Pero bueno, vamos a pasar por eso por alto. Vamos a ejecutarlo. Bienvenido a no sé cuánto, le voy a dar botón, ¿vale? ¿Qué literalmente creéis vosotros que va a ocurrir cuando se le dé al botón? Que este método va a ser llamado. Y tú dirás, yo no estoy llamando. ¿Vosotros lo estáis llamando? No. ¿Quién lo va a llamar? El sistema. Porque ¿vosotros estáis detectando la pulsación en el botón? No. ¿Quién lo hace? El sistema. ¿Entendéis? La clase button es la que es capaz de detectar que se está pulsando sobre él. Vosotros lo que le estáis diciendo es a qué objeto tiene que llamar. Oye, cuando pase esto, a este. Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo le voy a dar a clic. Como veis, pone Kiyoken aquí, me acuerdo de lo que sea. Y ahora pregunto yo, ¿y esto no es muy feo? Pues sí, es muy feo. Primera cosa que está fea es la actividad. ¿La actividad qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tiene que ver con el clic? La actividad no tiene nada que ver con el clic, en verdad, ¿no? No es su función, digamos. Después, por otra parte, pregunto yo, la interfaz onClickListener que teníamos por aquí, yo puedo crear aquí, en vez de decir, voy a quitar esto. Bueno, voy a copiar esto un momentito. En vez de decir, es la propia actividad la que quiero que llames a un método de la propia actividad, ¿habría alguna manera de crear un objeto para la ocasión? ¿Y eso cómo se llamaba en Java? Un objeto de una clase creada para la ocasión en ese momento cuando me hace falta. ¿Cómo se llamaba eso? Una clase anónima, ¿acordáis de eso? ¿Y eso cómo se hacía? Eso era un objeto, como en un objeto tengo que poner new. Ahora, el nombre de la interfaz. New, fijaros que listo el Shabbat, ¿eh? El Android Studio es muy buena gente, el Shabbat ha dicho new, on. Y ahora fijaros que no solamente me eso, sino que me pone hasta las llaves y los 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque me va a hacer todo el trabajo sucio. Y ahora traducido al castellano, eso significa un objeto, un nuevo, o sea, un objeto de una clase que no tiene nombre, pero que implementa la interfaz ViewOnClickListen. Y sobrescribo el método onClick porque tengo que implementarlo. Y entonces ahora ya pego el texto. Vale. ¿Es eso bonito? Es un poco más bonito que lo otro, pero es muy verboso. Es muy verboso. ¿Por qué es muy verboso? Porque de aquí en verdad, vosotros pensadlo fríamente. A mí que me encantaría decirle, botón, cuando te pulsen, ejecuta este código. Pero tengo que utilizar una sintaxis un poco ahí como redundante, cuando en realidad de todo esto, lo único que vale, en realidad de todo, es esta línea. ¿A vosotros suena que eso se puede hacer? ¿Eso cómo se llamaba? Una expresión lambda. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿La lambda qué tiene que tener? Tiene que tener lo que reciba el método de la interfaz funcional. ¿Qué recibe? Un view, ¿no? Pues v. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Lo que quiero que se ejecute. Si todo me sale en rojo. ¿Por qué me sale en rojo? Fíjate lo que me dice. Lambda expressions are not supported at language level 7. Es que resulta que Android solo soporta
entero hasta Java 7. Pero resulta que las lambda sí las admite de Java 8, pero hay que activarlo. ¿Cómo? Lo más fácil, yo le voy como siempre, al intro, que es lo que hacemos siempre, y veis que pone set language level to 8. Le voy a dar. Fijaros que reconstruye el proyecto y lo reconstruye básicamente porque aquí en el build.gradle del módulo, creo que es, veis, añadió este compile options 1.8 para decirle, oye, que quiero que utilice la versión 8 de Java.